La sala civil de esta corporación, integrada por las magistradas Marta Isabel García Serrano, Marta Patricia Guzmán Álvarez y quien les hable la preside Hilda González Neira, decide realizar la audiencia que estaba convocada para las 10:15 de la mañana del día de hoy en el proceso con radicación 11-001-31-030 40 2016 0065703 proceso. ¿Por qué la razón de realizar la audiencia? La audiencia, aunque abierta luego de realizar la segunda de la jornada, no se hizo presente en ese momento el apoderado de la parte demandante que debía sustentar el recurso, lo que dio lugar a la declaratoria de desierto del mismo. No obstante, después de que habíamos realizado la audiencia la siguiente audiencia, se presentó nuevamente el apoderado a informar que él había estado atento, que estaba en el tercer piso, que había vuelto, y efectivamente a nosotras nos refirió que estaba dispuesto para la audiencia o momentos antes de iniciarse esto. Eso motiva, no obstante haberse declarado el desierto, el recurso pues a reanudar la audiencia. En consecuencia, la sala dispone darle trámite a la convocada, artículo 327 del Código General del Proceso. A su vez, deja constancia a la sala que la magistrada Marta Isabel García Serrano, por razones de cita médica, debe retirarse, lo que no altera el desarrollo de la misma, en la medida que, conforme al artículo 54 de la Ley 270 de 1996, la sala queda integrada por las dos restantes magistradas, quienes tienen quórum para decidir, deliberar y decidir. Esta decisión se notifica en estrados. ¿Alguna observación, doctor? Conforme con su decisión, señoría. Bueno, ya habíamos entonces identificado el proceso, hoy 10 de marzo del año 2020. Decíamos que la finalidad de esta audiencia es escuchar la sustentación del recurso de apelación que la parte demandante formuló contra la sentencia proferida el 19 de noviembre del 2019 por el juzgado 40 civil de circuito de esta ciudad. Damos el uso de la palabra al apoderado que se encuentra presente para efectos de que se identifique y nos dé los datos de ubicación. Doctor, tiene el uso de la palabra. Gracias, honorable magistrada y demás presentes en esta audiencia. Muy buenas tardes. Se presenta Germán Rubiano Carranza, apoderado de la parte actora, en representación de Jairo Hernán Amador Chartana. Mis datos personales ya se encuentran dentro del cartulario. Si se hace necesario, nuevamente los reitero. Decía al comienzo que la finalidad de la audiencia es la sustentación del recurso de apelación, que el apoderado que acaba de hacer su presentación formuló contra la sentencia que ya hemos notificado, hemos descrito. En consecuencia, por el término legal, le damos el uso de la palabra al apoderado para que sustente su recurso, recordándole que debe ceñirse a darnos los argumentos de los reparos que he formulado entre el juez de primera instancia, atinente con la valoración de las pruebas testimoniales, la presión que se le ejerció por el demandado para constituir el negocio, y dice que cuestiona también el valor exagerado de la condena por gastos y costas procesales. Para esos efectos, doctor, le damos el uso de la palabra por el término legal. Gracias, señoría. Sí, efectivamente, el motivo de mi disenso o del disenso de mi patrocinado es el hecho de que se le hayan negado las pretensiones, esto es la nulidad absoluta, frente a objeto y causa ilícitos y frente al efectivamente a sus vicios por error, fuerza y dolo, vicios del consentimiento, como también lo relacionado a el monto de valor establecido por parte del despacho de primera instancia respecto a las costas y gastos procesales. En cuanto a lo primero, señoría, ciertamente se ha manifestado por parte de la señora juez de primera instancia que no se dan los argumentos, que no se dan las pautas o las razones para
efectivamente considerar que existe aquí una nulidad absoluta, y trae a colación el artículo 1740, 41, 42. Posteriormente nos dice también que en cuanto a los vicios de consentimiento tampoco se pudo establecer que hubiera existido error, fuerza o dolo por parte, o mejor, que hubiera recaído sobre el señor Jairo Hernán Amador Chartana. Sin embargo, considera este togado, señoría, que aquí se ha violentado, primero, pues hay una indebida apreciación de la prueba por parte de la señora juez, atendiendo esa unidad de pruebas que establece precisamente que es deber del juzgador, previo a dictar sentencia, establecer, revisar, tener en cuenta todos y cada una de las pruebas allegadas al proceso. Efectivamente, dentro de el presente proceso se trajeron no solamente el interrogatorio al demandante y al demandado, sino también los testimonios de dos personas, una de ellas la que hacía las veces de intermediaria y la otra persona quien estuvo revisando el proceso que cursaba en el Juzgado 41 Civil de Circuito dentro del radicado 2009-804. Ciertamente, señoría, insistimos en que existe una indebida apreciación, pues si observamos claramente dentro de los hechos y de lo que se probó, se pudo establecer que mi patrocinado, el señor Jairo Hernán Amador Chartana, se le dijo en primera instancia, en primer momento, le queremos, dijo el señor Ciro Néstor Cruz Ricaute en su condición de abogado, en su condición de experto de procesos hipotecarios, porque para la época trabajaba con el Banco de la Vivienda. Lo cierto es que él se compromete y dice, le entrego a usted unos derechos litigiosos, le cedo sobre un proceso que ya tiene embargo y que ya tiene sentencia a favor del demandante, y que en este evento lo único es esperar el remate. Es más, en 2 meses ya queda el remate. Ese es el punto y sobre eso es que se basa. Empieza a explicarle este señor Ciro que le están ofreciendo 300 millones por el proceso, pero que pues le aceptaría 180 millones de pesos por parte del señor Jairo Hernán. Posteriormente le sigue insistiendo que ya parece que tiene la persona, que si no se apura va a perder la posibilidad. Mientras tanto el proceso se encuentra al despacho, no se puede ver el proceso. La intermediaria en su momento que estaba colaborando, la que estaba intermediando precisamente esa venta, doña Ana Mercedes Amaya, pues contrata los servicios de un abogado, pero el abogado insiste en que no puede ver el proceso porque está al despacho. Tampoco por parte del abogado Ciro, que es el cedente, tampoco trae y le dice, mire, estas copias aquí están, estas copias en el estado en que se encuentra el proceso. Jamás le informa que en meses anteriores, mediante una tutela, se va a declarar la nulidad de ese proceso parcialmente. Entonces, lo que uno puede concluir, señoría, es que efectivamente sí existen unos vicios y unos vicios del consentimiento, y existe, de acuerdo al artículo 1502 y 1511, ese vicio del error, teniendo en cuenta precisamente esa calidad del objeto. Fíjese que si a mí me están diciendo que le estoy vendiendo una expectativa, le estoy vendiendo con toda certeza un negocio jurídico que ya está bastante adelantado, lo único que falta es el remate, ¿cierto? Eso conlleva a que la persona esté incurriendo en un error diciendo, estoy comprando algo que ya está realmente adelantado. Luego, insistimos también que también se da la fuerza acá, pues efectivamente esa presión ejercida por parte del demandado Ciro Néstor Cruz, en el sentido de insistirle a mi patrocinado que o compraba o ya estaban otras personas listas y prestas a comprar ese negocio jurídico, lo cual él decidió pues inclusive entregarle un cheque como garantía por 140 millones de pesos, para luego sí hacerles desembolso final. Esto muestra que efectivamente existía una presión indebida, una fuerza que hacía que mi patrocinado incurriera precisamente en este vicio, en el consentimiento. Finalmente, señoría, también considera este togado que el dolo también se presenta acá,
pues mire que la única finalidad era causarle perjuicio económico a él. Ya el abogado Ciro Néstor Cruz Ricaurte tenía conocimiento de que el proceso se iba a perder, que ya se había declarado una nulidad por falta de notificación, que efectivamente se había planteado, y él lo acepta y lo reconoce, y dice, sí, yo reconozco en el hecho 10º de la contestación de la demanda, él dice, sí, reconozco que efectivamente dentro del proceso 2009-804, al momento de contestar la demanda, dice que efectivamente el proceso que cursaba en el juzgado 41 indicaba que había una falta de título ejecutivo por no haberse agotado el requisito de la reestructuración del crédito por parte del Banco de la Vivienda. O sea, él era consciente de que esa situación ya estaba presente y que muy seguramente se iba a sostener el despacho judicial en su momento para efectos de confirmar esa decisión, y así lo hizo posteriormente, pero ya lo hizo fue por considerar que se habían vencido los términos de prescripción. Entonces, bajo estos parámetros, señoría, se considera que efectivamente aquí hay un vicio, un vicio en el consentimiento, que al presentarse este vicio, mi patrocinado no solamente incurrió en un error, fue presionado, adicionalmente él entregó una suma de dinero creyendo en la buena fe del demandante, al punto que cuando se da cuenta y el abogado que contrató la intermediaria, la señora Ana Mercedes Amaya, para luego posteriormente revisar el proceso, efectuado ya la sesión, encuentra que efectivamente el proceso ya no había nada que hacer, ya estaba perdido ese proceso. Y mi cliente va y le dice, hombre, doctor Ciro Néstor, mire, usted me estaba vendiendo un problema, sabía perfectamente que esto no tenía, y él simplemente le dijo, ya no voy a hacer nada, ya no devuelvo sumas de dinero. El argumento del juez de primera instancia se basa en que mi patrocinado había hecho un par de remates, sí, no se discute que él había hecho anteriormente un par de remates, pero siendo arquitecto, él siempre acudió a la señora Ana Mercedes Amaya para efectos de que lo asesorara, y efectivamente la señora Ana Amaya había efectuado 2 remates anteriores a él simplemente daba el dinero y la señora Ana hacía toda la gestión, incluyendo el asesoramiento por parte de un abogado para llegar a feliz término en el remate. Entonces lo que la señora juez de primera instancia plantea es, usted señor no puede estar hablando de error, hubo negligencia de parte de usted debió haber precavido esa situación porque usted ya había efectuado otros remates más. Él no había efectuado, él simplemente había puesto el dinero y su intermediario había efectuado dicha labor. Entonces, en ese entendido, señoría, pues, por supuesto que él no puede estar incurriendo, o mejor, él sí efectivamente fue asaltado en su buena fe, él sí efectivamente obró creyendo que el negocio que le estaban entregando era efectivamente un negocio que cumplía con todos los requisitos, que él simplemente iba a esperar 2, 3 meses y seguramente se iba a hacer el remate. El señor Ciro Néstor Cruz Ricaurte es un abogado que tiene mucha experiencia en este tipo de situaciones de hipotecarios y sabía de antemano que ya el proceso estaba perdido, nunca le entregó copias, o sea, una persona que obra de buena fe le dice, mira, aquí están las copias del proceso hasta la última providencia, revise, por lo menos le informa, le comenta que efectivamente existe una nulidad que está declarada, que se solicitó por el deudor hipotecario y que esa prosperó, por lo menos infórmele, pero nunca le manifestó porque sabía que si le manifestaba eso, mi cliente obviamente se iba a retractar, o sea que las condiciones estaban dadas para establecer, y así quedó. Le reitero, en la misma contestación de demanda, el demandado reconoce que efectivamente sí se había dado esa situación, la falta de título ejecutivo por no haberse agotado el requisito de la reestructuración. Entonces, las pruebas, dice la señora juez, es que no hay pruebas de esa mala fe. Mire, el solo hecho de que el mismo abogado reconozca que existe ese hecho, el que existe esa nulidad anterior, 8 meses antes de que se suscribiera el contrato, la cesión de derechos litigiosos, el hecho de que mi patrocinado solicitara ante el Consejo Superior de la Judicatura se investigara
la actitud asumida por el abogado Ciro Néstor, el hecho de que en primera instancia la señora magistrada encuentra responsable al abogado Ciro Néstor. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio minucioso de una serie de pruebas. Ciertamente en segunda instancia se revocó, pero sí quedó todo centrado en el sentido de demostrar de que sí se había obrado de mala fe con mi patrocinado, que él había sido presionado, que se le había mentido, que se le había dicho que había un proceso ya ganado con sentencia, lo cual no era cierto, que ya estaba embargado, lo cual no era cierto, porque la misma tutela había ordenado la entrega del desembargo y la entrega del predio a la señora Aurora, que para ese momento era la deudora hipotecaria. Todos estos elementos se allegaron al despacho, o por lo menos se informaron y se trajeron algunas piezas procesales del juzgado 41, se trajeron algunas piezas del Consejo Superior de la Judicatura, los testimonios, la misma testigo que se presentó a la audiencia estableció que las afirmaciones que hacía el señor Ciro Néstor Cruz eran que se estaba manteniendo, que se estaba entregando un proceso bastante adelantado y que después se probó que eso no era cierto. Es prueba suficiente. El hecho de que el mismo abogado que fuera contratado por Ana Mercedes Amaya para revisar el proceso, posteriormente dice, mire, ese proceso estaba perdido ya hacía tiempo, o sea, no era justificado haber vendido haber vendido ese litigio porque eso ya estaba perdido. Y a pesar de todas estas pruebas, el despacho de primera instancia considera que no hubo mala fe, que no hubo error, que no hubo fuerza, que no hubo dolo, que las pruebas que se allegaron no eran suficientes para establecer esta circunstancia. Entonces, lo que mi patrocinado Jairo Hernán Amador Chartana solicita, señorías, que se revoque la sentencia de primera instancia, que efectivamente se decrete esa nulidad, porque efectivamente sí existe esos vicios en el consentimiento. De manera subsidiaria y en el evento en que el despacho confirme esta decisión, solicita también mi patrocinado que se examine pues el monto o valor establecido frente a las costas y gastos en 6 millones de pesos, pues adicionalmente a que él salió afectado en su patrimonio, le debe pagar 6 millones y sin embargo el despacho de primera instancia no hace ningún tipo de sustentación, no explica cuáles son los rublos o las razones o los ítems utilizados para llegar a ese análisis imponer una suma de 6 billones de pesos. Señoría, con esto basta solamente agregar que si bien es cierto el juzgado 41 posteriormente declara la nulidad absoluta, la nulidad total del proceso, se extraña que para ese momento tampoco se hubiese declarado la nulidad de esa cesión de derechos, pero hacía parte de esa nulidad absoluta. Es básicamente eso, y con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Gracias, doctor. Escuchada la sustentación y la réplica, procede la sala a emitir la sentencia. Réplica no, escuchada la sustentación del recurso, procede la sala a emitir la sentencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en este asunto el 19 de noviembre del 2019 por el juzgado 40 civil del circuito de Bogotá, en lo cual se precisa que, primero, evidenciado que los presupuestos procesales están reunidos y no se observa causal de nulidad con aptitud para invalidar lo actuado, con los límites impuestos por el artículo 328 del Código General del Proceso, compete a la sala establecer si, como lo sostiene la parte demandante, erró la juzgadora
al efectuar la valoración de las pruebas que dan cuenta de la existencia de mala fe y actuar doloso del demandado, así como también los vicios en el consentimiento que tornan nulo el contrato, o que sí erró la juzgadora al resguardar la presión ejercida por el convocado en negligencia del extremo actor y al efectuar la condena en costa sin la debida motivación. Para emprender el estudio del caso debe partir la sala por advertir que el principio de autonomía privada faculta a los particulares para que autorregulen sus intereses patrimoniales. Sin embargo, para que las negociaciones que estos realicen tengan los efectos que la ley consagra, es menester que reúnan los requisitos de orden formal y sustancial que demanda la normativa, so pena que el acto o negocio jurídico convenido sea ineficaz, ya por inexistente, ora por adolecer de nulidad o bien por no ser oponible, etc. Bajo este derrotero se tiene establecido que entre los requisitos que determina la ley para que el negocio surta plenos efectos están los que atañen a las condiciones de validez, valga decir, causa y objeto lícito, capacidad y consentimiento libre de vicios. Artículo 1502 del Código Civil, de cuya inobservancia surge la nulidad del negocio jurídico. Así, tanto el Código Civil, artículo 1740, como el Código de Comercio, artículos 899 y 900, reconocen dos clases de nulidades, bien sea que vicien absolutamente el acto o negocio jurídico o que lo afecten de manera relativa, evento este calificado por la codificación mercantil como negocios jurídicos anulables, ocurriendo lo primero cuando haya objeto causa lícita o cuando se omite algún requisito o formalidad prescrita en el ordenamiento para la validez del acto, así como cuando es celebrado por persona absolutamente incapaz, mientras que hay nulidad relativa cuando alguna de las partes hubiere prestado su consentimiento bajo el influjo del error, fuerza o dolo, o cuando se haya celebrado por persona relativamente incapaz. Por lo demás, se debe señalar que los defectos del acto, en tratándose de la primera de las comentadas, es decir, la nulidad absoluta, atentan de manera directa y grave contra el orden público. En cambio, en la segunda supone la afectación de simples intereses particulares. De ahí las diferencias que la ley, la doctrina y la jurisprudencia han dado frente a los efectos de la una y de la otra, las que se podrían resumir en el carácter oficioso que tiene la declaración de la primera por parte del juez siempre que aparezca de manifiesto en el negocio, la legitimación en la causa del Ministerio Público para pedirla y la reticencia, si bien no general, de la ley a su saneamiento. En cambio, que en el caso de la nulidad relativa, según las voces del artículo 900 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 1743 del Código Civil, su declaración procede exclusivamente a petición de parte, siendo además saneable en todos los casos. En definitiva, la acción de nulidad se apuntala a que el juez prive el negocio de todos los efectos que estaría llamado a producir, mirando tanto el pasado como el futuro, cuando quiera que el germen que afecta a la idoneidad del acto es coetáneo al mismo. Esto es, se predica respecto al momento en que éste nació y no antes ni después. De ahí que los hechos posteriores a la celebración del contrato, así sean resultantes del mismo respecto a alguna de las partes que lo celebraron, no afectan la validez de dicho contrato. En el presente asunto no fue cuestionada la existencia del contrato, así como tampoco su naturaleza, que pese a encontrar los extremos procesales fincados en los supuestos de la cesión de derechos litigiosos, la ACUO, luego de la verificación correspondiente, ubicó en la dispuesta en los artículos 1959 y siguientes del Código Civil, es decir, la cesión de derechos de crédito, la cual supone para el acreedor la transferencia de su derecho personal a un tercero acreedor y, en palabras de la Corte, mediante la entrega del instrumento donde estuviera incorporado al que se insertará la atestación de traspaso, con la identificación del cesionario bajo la firma del cedente, y en el evento de no constar en documento habrá de otorgarse uno, en el que se plasmen los elementos necesarios sobre su existencia, produciendo efectos entre tales sujetos y a partir de la entrega. En cambio, frente al deudor y tercero, solo a partir de la comunicación al primero o de su aceptación expresa o tácita. Lo que acabo de referir está contenido en la sentencia del 1 de diciembre de casación del 1 de diciembre de 2011 en el expediente 11-001-3103-035-2004-00428, con ponencia de la doctora Rumarina Díaz Ruedas, posición de la Corte reiterada en tutela, sentencia de tutela civil 3074 del 2018 del 6 de marzo. Si en cambio fue puesta en tela de juicio la validez del negocio originada según en el demandante, en el objeto y la causa ilícita, por lo que el estudio de ellos procederá a esta sala. Se ha dicho legal, jurisprudencial y doctrinariamente que el objeto ilícito ocurre
cuando el acto, en sus prestaciones aisladamente consideradas o en su conjunto, contraría la ley, el orden público o las buenas costumbres. Espina Fernández Guillermo, Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, séptima edición Temis, página 439. En la enajenación opera frente a las cosas que no están en el comercio, los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona y las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor lo consienta, por lo que habrá de determinarse en primer lugar si dichos eventos pueden advertirse en el negocio cuestionado. Con el libelo allegó el actor el documento titulado Contrato de Cesión de Derechos, folios 2 a 5 del cuaderno 1, a través del cual Ciro Néstor Cruz Ricaurte, en calidad de cedente, transfirió definitivamente a aquel demandante como cesionario todos los derechos derivados del proceso ejecutivo hipotecario número 2009-00804, que cursa en el juzgado 41 civil del circuito de Bogotá. Cesión que comprende, dice el documento, todo lo que de hecho y por derecho corresponden a las obligaciones como sus privilegios, garantías reales y o personales, etcétera, que dan del cesionario con la facultad de exigir el pago de las mismas a los deudores de la cartera que se cede por este documento, la cual incorpora el saldo insoluto de las obligaciones que se cobran ante el despacho judicial mencionado en la cláusula segunda del presente contrato. Pues bien, de la observación detenida que se le hizo al referido documento, concluye esta sala que no existe razón alguna para predicar su nulidad por objeto ilícito, en la medida en que el derecho enajenado no estaba en imposibilidad de ser transferido, como quiera que para el momento en que se materializó la negociación, es decir, para el 16 de septiembre de 2013, existía plenamente en cabeza del señor Ciro Néstor Cruz Ricaurte, pues aun cuando el año anterior se había declarado por orden de esta corporación en sede de tutela la nulidad por indebida notificación, lo cierto es que las actuaciones fueron renovadas y para la data de la cesión el derecho seguía en cabeza del cedente. Tampoco tiene incidencia alguna en la búsqueda de la declaratoria de nulidad del negocio por ilicitud de su objeto el hecho de haber sido terminado el asunto en el 2014 por falta de reestructuración, folios 49 a 59, ni en el 2015 por acaecer el fenómeno prescriptivo, folios 373 a 393, pues fueron circunstancias que sobrevinieron a él, además que pudieron ser advertidas por el cesionario en la presunta revisión cuidadosa que declaró haber realizado el expediente a través de profesionales del derecho. Y no puede servirle de excusa a su falta de diligencia la presunta desventaja que tenía frente al señor Cruz por ser un abogado experto en temas hipotecarios, dado que de su propio dicho y de la documental vista a folios 495 a 498 resulta que no le era ajeno lo concerniente a la cesión de derechos de crédito, pues ya había actuado como cesionario en otros litigios. Además, ha de atenderse que no solo se exige cuidado y esmero de quien es especialista en determinada materia, sino que tales cargas le son propias a todos los sujetos negociables de cara al principio de autorresponsabilidad que debe regir todas las relaciones contractuales, que implica para cada uno de ellos la carga, en palabras de Emilio Betti, Teoría General del Negocio Jurídico, la carga de soportar las consecuencias una vez realizado el acto vinculante, sin otro límite que el de la buena fe, por lo que una vez se acciona el mecanismo para regular los intereses, el individuo no es libre de sustraerse de sus consecuencias. Este autor está citado en la sentencia de casación civil 001 del 2019 del 15 de enero con ponencia del doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Bajo ese entendido, ha dicho la corporación que acaba de citarse que exteriorizado el querer a través de un acto inequívoco, sin que medie culpa del receptor de la declaración, el emisor no podrá exonerarse de sus obligaciones amparado en su propia incuria, lo que se traduce en la imposibilidad de la que inconforme para resguardarse en la supuesta errada información dada por el convocado respecto al estado de las actuaciones en el juicio hipotecario para la data en que se celebró el contrato, pues claramente se lee en aquel documento su manifestación avalada con su rúbrica tendiente a declarar conocer detalladamente el estado del proceso adelantado por el cedente, y continuó, así como los recursos, incidentes, nulidades, condena en costas en firme o pendientes de definir, tutelas, pasivos que afecten el inmueble grabado con hipoteca, embargos. Del mismo modo se observa la indicación de
haber revisado, dice, cuidadosamente el expediente en el correspondiente despacho judicial donde se adelanta el proceso objeto de sesión junto con el profesional del derecho, por lo tanto acepta que la sesión se realice sin ninguna responsabilidad por parte del cedente, cerramos comillas, afirmaciones que tienen pleno mérito probatorio, mérito que solo puede caer con la acreditación de la culpa del contratante receptor de las mismas, sin que así ocurra en el presente evento. No, porque si bien así pretende demostrarlo el recurrente, trayendo a colación el testimonio de Ana Lucía Amaya Pamplona, quien señaló haber participado en el negocio como intermediaria y haber sido informada por parte de Javier López, intermediario del cedente, en cuanto a que la liquidación estaba cerca de los 600 millones de pesos y que por la entrega no había problema, que la entrega del inmueble era pan comido, minutos 13:47 y siguientes del CD del folio 662, otra es la realidad que revela el documento firmado por los propios contratantes que no por terceros, en el que se itera, fueron varios los apartes que hicieron alusión a la verificación anterior a la firma del mismo de las actuaciones hipotecarias, sin que pueda extraerse el solo dicho era testigo, dicho que por cierto deviene el de un tercero ajeno al directo involucrado demandado, que me dio culpa del señor Cruz en la situación censurada por el activante, menos aún cuando en la propia declaración que se viene citando se tiene que, con antelación a la fecha del contrato, le fue informado a Jairo Hernán o a sus intermediarios por uno de sus abogados que el proceso no tenía visos de prosperidad. Afírmese así porque la nombrada señora Amaya indicó con claridad que una vez obtuvimos las copias, ya se las pasamos al doctor Freddy. Ella nos dijo que el proceso no servía. ¿Y por qué no servía? Porque estaba mal notificado. Se había caído porque el doctor había notificado mal y al notificar mal había prescrito el título. Declaración que cotejada con la fecha en que se declaró la nulidad de enero de 2013 corrobora la anterior inferencia. Ahora, que si se atendiera al hecho no acreditado, relativo a que se percataron tardíamente de la tendencia favorable a las pretensiones ejecutivas por la demora en la expedición de las copias, este argumento solo estaría dándole fuerza argumentativa a la incuria del actor mencionada hace un momento, pues expresó su voluntad de contratar basado en suposiciones o dichos de quienes le sirvieron de intermediarios, sin tomarse la tarea de corroborarlos oportunamente, evidenciando en palabras del propio abogado que lo asesoró en esa época una ligereza en las negociaciones que hubo, porque desafortunadamente uno en este tipo de negocios no puede tomar cosas en apremio, ni porque le digan que lo van a vender a terceras personas, ni porque se lo estoy ofreciendo a muy buen precio, porque eso no es la razón de ser de los negocios en este tipo de créditos que se compran a sabiendas de que hay realidades que no conocen las partes. Continuó el abogado, él no es abogado para conocer o llegar a tener ese conocimiento. Minutos 01000 a 010046. En cuanto atañe a la mala fe reiterada hoy, dolo y actuar malintencionado que se le indica al señor Cruz, basta señalar que no pueden deducirse, como pretende el apelante, de la no entrega por la parte del señor Cruz de las copias del proceso, pues no se advierte que dicha carga hubiera sido pactada, y en caso de haber sido así no se acreditó cómo su incumplimiento hubiera podido ser intencional y en qué proporción pudiera incidir en la consecuencia de la que aquí se duele la parte demandante, máximo cuando ésta, la parte demandante, no estaba vedada para gestionar por sí misma su acceso al expediente. Tampoco puede sostenerse que la invocada mala fe tiene origen en el aducido ocultamiento del escrito de cesión de crédito, pues justamente para que pudiera ser admitida dicha cesión en el juicio ejecutivo, se requería de su firma en calidad de cesionario, ocultamiento que además descarta la copia de un correo electrónico remitido por el demandado a la intermediaria que lo gestionaba en favor del promotor de esta acción, que obra a folio 347 en el que se le indica adjunto memorial comunicando de la sesión al juzgado 41 circuito para su revisión, confirmarme cómo quedaría lo del pago, cerramos comillas, el cual aseguró haber recibido dicha persona en la declaración que le fue recepcionada el 19 de noviembre del 2019, minutos 44, 45 y siguientes. Mucho menos puede respaldarse la existencia de actos malintencionados en una presión ejercida por el convocado al señor Amador para que suscribiera el contrato, pues el único hecho referido en tal sentido fue la advertencia de ceder el crédito a otra persona que pagaría más dinero, cuya consecuencia no tiene la magnitud suficiente para ser considerado coercitivo, engañoso o con grave incidencia en el consentimiento del demandante, quien en todo caso tenía la facultad decisoria para contratar.
Para terminar de descartar el acaecimiento de la nulidad absoluta por objeto ilícito, cumple indicar que la negociación censurada no implica bienes que se encuentren fuera del comercio o que estén embargados, tampoco contraria la ley ni el orden público, todo lo contrario. Se trata de un acto de contenido patrimonial regulado legalmente y ejecutado conforme lo autoriza la norma que lo prevé, lo que no da lugar a la prosperidad de los reparos planteados en tal sentido. Lo mismo ocurre en punto de la causa ilícita invocada, pues entendida la causa como el motivo que induce a la celebración del acto contrato y radicada su ilicitud en la contravención que exteriorice frente a los límites impuestos por la ley y las buenas costumbres o al orden público, no encuentra esta sala decisión razón alguna para predicar que el móvil determinante para concretar la cesión del crédito que se viene citando fuera distinto para el cedente al de transferir un derecho personal con el fin de obtener ingresos para satisfacer la necesidad de realizar un viaje al exterior en búsqueda de un tratamiento médico. Así lo indicó el propio demandante en su declaración, lo ratificó el demandado, el testigo Freddy Gómez Angarita, minuto 55:30, lo advirtió la juez de primer grado y lo respalda esta colegiatura. Ninguna otra causa podría sustraerse, por lo menos de la actividad probatoria desplegada en este juicio, y entrar a afirmar, como lo hace el inconforme, que la finalidad del señor Cruz era apropiarse de sumas de dinero porque sabía que gracias a su experiencia y conocimiento en el tema, que el crédito a cobrar jamás prosperaría. Solo porque así lo piensa, sería una decisión a más de desproporcionada, alejada desde todo punto de vista de la realidad que enseña el expediente, contentivo de las actuaciones, pues ninguna prueba con la entidad suficiente para lograr el convencimiento de la jurisdicción en tal sentido fue aportada por quien aquí se duele de las resultas del asunto. Por último, para resolver la censura enfilada frente al valor exagerado de la suma señalada como gastos del proceso y costas y su aparente falta de justificación, habrá de recordarse que el Código General del Proceso en su artículo 365, numeral quinto, prevé que la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán contravertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. En consecuencia, ningún pronunciamiento podrá hacerse en esta instancia al respecto. Así las cosas, a no acreditarse la existencia de objeto y causa ilícita en el negocio que motivó el presente asunto, que puedan dar lugar a la declaratoria de nulidad absoluta deprecada, habrá de confirmarse la decisión de primer grado con la consecuente condena en costas a cargo de la parte demandanta, dada la improsperidad de su recurso. Artículo 365, numeral cuarto del Código General del Proceso. Decisión en mérito del expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala de decisión civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, confirmar la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2019 por el Juzgado 40 Civil del Circuito de esta ciudad de conformidad con las razones aquí expuestas. Segundo, condenar en costas de esta instancia a la parte demandante ante la improsperidad de su recurso. Tercero, devuelva el expediente al despacho de origen. Ofíciese. Esta decisión se notifica en estrados, tiene el uso de la palabra autor para lo que considere conveniente. Sí, señor. Escuchada la parte, para efecto, la magistrada ponente, para efectos de la condena en costas dispuesta en la sentencia que se acaba de proferir, señala el equivalente a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes como agencias en derecho. Este es un proceso iniciado en septiembre del 2016. Esta decisión se notifica en estrados. Tiene el uso de la palabra, doctor, para lo que considere pertinente. Sin observaciones, señoría. Agotada entonces la finalidad de la audiencia, se da por terminada a la 1:55 de la tarde, dejando constancia que lo que aquí ocurrió queda grabado en CD, que estará a disposición de las partes a partir del día de mañana en la Secretaría de la Sala Civil de esta corporación. Doctor, muy amable, puede retirarse.